Quiero que busquen en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Le seguimos creyendo al Señor, hermano. Hay muchas cosas, Satanás tira su baldeo, ¿verdad?, contra la iglesia. Eso no es nuevo, eso es siempre. Pero hay que estar firme en el Señor, constante en el Señor. Aleluya. Y como la palabra dice que en los últimos tiempos aún los escogidos serían engañados, ya ustedes saben que hay que estar alerta. Cuando la Biblia dice una cosa, es para que nosotros estemos atentos a lo que va a pasar. Siempre el Señor le decía al pueblo de Israel las cosas que podían venir sobre ellos, y ellos a veces se alejaban del propósito de Dios. Y esto Él lo daba muchas veces como advertencia para que ellos supieran cómo caminar. Nosotros hoy en día tenemos el privilegio de que tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación divina escrita aquí en la palabra, está escrita en la palabra. Y esa revelación divina nos ayuda a nosotros a poder enfrentar las dificultades que vamos a tener en el camino. Jesús lo dijo bien claro: en el mundo tendréis que aflicciones, pero confiad que he vencido al mundo. Es decir, que ser evangélico no es beber maví frío en tiempo de calor y estar cómodo. Siempre van a venir aflicciones, pero de todas ellas, dice la palabra, nos librará el Señor. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Entonces, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Aquí hace una pregunta el escritor de los Hebreos. Y leemos así en el nombre de Jesús: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Una salvación la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los discípulos y apóstoles, ¿verdad? Y hoy seguimos nosotros. Gracias, pueden tomar sus asientos. ¿Cómo escaparemos? Esa es la palabra de atención que quiero llamar como tema. ¿Cómo escaparemos? Aleluya. Si nosotros descuidamos una salvación tan grande como la que se nos ha sido dada. Recientemente tuve acceso a una encuesta que se hizo al mundo cristiano, donde se analizaba, ¿verdad?, la manera de cómo los cristianos, pues, podríamos decir, tenían la convicción de ser creyente. Usted sabe que en el mundo cristiano, incluyendo los que creen en Jesucristo, hasta los católicos, los mormones, yo creo que no llegan a 1.000 millones de personas. ¿Y somos cuántos millones hay en el mundo? Más de 8.000 millones de personas. Y incluyendo a todo eso, el mundo cristiano, quizás lleguemos a 1.000 millones. Ya usted puede saber lo que significa. Pero me llamó la atención de que el 75%, no de esos cristianos globales, sino de los cristianos evangélicos, el 75% están en las iglesias de una manera emocional. Por eso usted ve que las iglesias muchas veces tienen que depender de eventos, de cosas para que la gente se mantenga. Y eso no está mal. Pero está eso. El 75%, como dice en el campo mío, es cómo le va a la gente. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le va? Pero el 20% son por ideales. Alguien, ¿verdad?, que tiene una manera de pensar y realiza las cosas y lo piensa de esa manera. Y solo el 5% está por convicción. Está convencido. Alabado sea el Señor. Eso nos debe de preocupar a todos nosotros. Por eso usted ve que hay tantas personas en el mundo cristiano
descarriados. Miren, en el mundo afuera, hermanos, son cientos y cientos de descarriados en las iglesias. Es algo asombroso. Entonces, cuando usted analiza esto, esta encuesta, analiza ese mundo descarriado que hay, entonces ahí caemos en la razón de que en realidad hay un problema en el cual nosotros debemos de llamar la atención. Pero si usted observa en las religiones que no son cristianas, casi usted no ve eso, como los musulmanes, el Islam, esta gente de la India, ¿cómo que llaman? Los hindú. Esa gente son de su religión por convicción. Pocas personas de ese mundo que no son cristianos, usted lo va a ver descarriado. A lo que usted encuentre de ellos descarriados fue porque se encontraron con Jesucristo, con el Cristo verdadero. Pero su mayoría de ellos, hermanos, esa gente donde se mueven, también mueven su religión. Hay que ver que aquí ahora están haciendo una mezquita, han hecho ya áreas, creo que para aquí en Punta Cana están haciendo una. Nosotros como cristianos nos llama la atención y nos alarmamos, pero simplemente ellos lo que están haciendo es ejerciendo su fe en lo que ellos han creído. Entonces ellos se mueven, también mueven su fe, la llevan, la transportan al lugar. Aquí en el tiempo de Trujillo, en el 50 y algo, vino la comunidad judía. Recordamos cuando Hitler pues estaba acabando con los judíos. Se dice que se le pidió a los países para que asentaran, creo que eran unos como 100,000, algo así, no recuerdo el número. Y Trujillo fue de los pocos presidentes del mundo que dijo, mándenmelo para acá. Y hay una comunidad judía por ahí, por Puerto Plata, en la área de Sosúa, y esa gente tienen ahí todos sus credos igual como lo hacen allá en su país de origen. Es decir, que ellos tienen, estamos hablando de los judíos, de los israelitas, esa gente del Medio Oriente, hermano, tiene una convicción en su fe que nadie lo mueve. Recuerden la palabra de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cuando se les desafió, el rey le desafió a ellos a adorarlo a él o con su fe. ¿Y cuál fue la postura? ¿Cuál fue la decisión de estos jóvenes? Al igual que Daniel, ellos no transmitieron, hermano, porque ellos sabían que le han creído. Y le dijeron al rey, si usted quiere, rey, mire, nosotros no vamos a adorar su estatua, nosotros no nos vamos a inclinar a ella. Si Dios no quiere librar, de todo modo, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Y cuál fue la diferencia, hermano? Aleluya. Que esos valientes 3 hombres cambiaron la historia de ese país, porque pudo ver el rey con toda su gente de que realmente había un Dios verdadero, había un Dios poderoso. Aleluya. Y tuvieron que reconocer al Dios de Sadrach, Abednego. Tuvieron que reconocer que por encima del rey había otro. Entonces, esa gente se manejan de esta manera. Nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor como cristianos que nosotros podamos tener una convicción real de quién nosotros hemos creído. El apóstol Pablo, o el escritor más bien de los hebreos acá, nos señala a nosotros y nos llama la atención y le dice escribiendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Él está diciendo acá que debemos de tener esa atención, debemos de procurar de que nosotros veamos con atención en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Puede darse el desliz, puede venir el momento donde la gente pues falsea
en su fe. Es una advertencia sobre el peligro de ignorar el mensaje de Jesucristo, planteando una forma de escapar del castigo divino y rechazar la salvación, que aquí la considera una salvación, oiga cómo la expresa, tan grande. El mismo Dios está diciendo que la salvación, que es más que un regalo de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros, es tan grande. Es decir, le está diciendo, no tomen en poco, no tomen liviano, no lo vean algo simple, es algo valioso, es algo grande. Aleluya, como diría alguien, que vale más que todos los reinos del mundo. Su salvación, la salvación suya. Aleluya. Aquí vemos tres cosas clave en este versículo: la gravedad de la descuidar la fe. Hermanos, el pueblo de Israel es un ejemplo vivo de cómo ellos descuidaban su fe en Dios. Cada vez que ellos descuidaban su fe o su relación con Dios, ¿cuál era la consecuencia? Castigo. ¿Cuál era la consecuencia? Esclavitud. ¿Cuál era la consecuencia? Apartado de Dios. Venían sequías, venían situaciones en este pueblo gravísimas. Cada vez que este pueblo se alejaba de Dios, pues venían los enemigos, lo agarraban, los hacían esclavos, porque ellos se descuidaban. En la Biblia encontramos un hombre que se descuidó del compromiso con Dios, de su fe en Dios, que fue Sansón. Sansón fue uno de los jueces extraordinarios en la cual Dios usó para libertar a su pueblo. Los filisteos le tenían terror a Sansón. Los filisteos, cuando se mencionaba este nombre, salían corriendo, porque Sansón, hermano, era el hombre con más fuerza que se conoció en el mundo. Son algo terrible, algo extraordinario en la vida de este hombre. Este hombre pues podía coger este edificio y empujarlo como ustedes empujan esa butaca y se derrumbaba aquí. Alabado sea el Señor para siempre. Venían miles y miles contra él y él a todo lo hacía pedazos. Pero él había un secreto que Dios le había revelado. Le dijo a sus padres: no le corten el cabello, será nazareno. Y él tenía aquello allí. Pero ¿qué pasó en la vida de Sansón? Los filisteos buscaban toda la manera de cómo subyugarlo, de cómo dominarlo, pero no podían, hasta que encontraron una parte débil de él. Se deslizó, se descuidó, quitó el enfoque, comenzó a mirar otras cosas y se fue por el lado de las mujeres. Y una de ellas, una tal Dalila. Hay que cuidarse de Dalila. Caballero, cuídate de Dalila, Alaba. Esta mujer, con una dulzura terrible, comenzó a envolver a este hombre y comenzó a envolverlo y a enamorarlo, y él pues hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho en la palabra, lo que sus padres le habían enseñado. Se fue a buscar una extranjera, y la palabra dice que hubo un momento cuando ella le dijo: yo quiero que tú me expliques dónde está tu fuerza. Tenga mucho cuenta con dar explicaciones a veces. ¡Aleluya! Y él le dijo: no, mira, que la fuerza mía está abierta. Si tú me amarras con 7 hebreas, me amarra, que sean nuevas, que sean así, ya tú me dominas. Y ella le decía a los filisteos: vengan, que tengo el hombre cogido. Y lo metía en un aposento y ella con él en el otro aposento, dándole miel, dándole cositas dulces. Y el hombre ahí llegó, lo amarró, porque se dormía ahí, era loco con esa mujer. El hombre estaba bobo. No sé si era azúcar que le daba o algo o miel, ¿verdad? Para embobarlo. Y el hombre estaba derretido. No sé si era por la figura o por lo que sea, pero
el hombre estaba derretido. Dice la palabra que cuando ella lo envolvió bien, dijo entonces, lo despertó: Sansón, Sansón, lo filisteos contra ti. Cuando eso dijo así, esas hebras cayeron cada quien por su pedazo. Me mentiste. Y comenzó y siguió hasta el final, para no empezar la historia de Sansón. Al final le dijo: no, mira, yo te voy a decir la verdad. El asunto es que mi padre hizo un pacto con Dios donde yo no puedo cortarme el cabello. Si me corto el cabello, ahí vio mi fuerza. Pero eso fue esa mujer luchando hasta que le dijo la cosa como era. Y ahí ella aprovechó, el hombre volvió y se durmió. El hombre era como medio dormilón. No me puedo dormir mucho, hermano, desde que desperté. El hombre ahí, esa mujer pasándole la mano por esa melena, parece que tiene esa melena larga, y pasándole la mano, no durmió otra vez. Y tenía una tijera o algo, le cortó cabello, le rapó la cabeza y lo amarró otra vez. Cuando gritó: Sansón, los filisteos contra ti. ¿Qué pasó? El hombre está cogido. Ahí no hubo más. De una vez le dijo a los tigres que tenía atrás: ¡hey, vengan, que ya cayó la presa! Lo agarraron, hermano, y lo último que hicieron esa gente fue que le sacaron sus ojos. Los dos ojos se los sacaron. ¿Por qué pasó esto en Sansón? Porque Sansón no puso atención a lo que Dios le estaba advirtiendo. Porque Sansón se deslizó, se descuidó del propósito de Dios. Hermanos, eso no está ahí eso está ahí para que nosotros nos veamos en ese espejo, para que no nos pase lo mismo que le pasó a Sansón. Él no puso atención, por eso dice aquí el escritor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, las palabras que se dicen en este lugar y que usted recibe de parte del Señor, leyendo la palabra de otra cosa, no es para que la pasemos por alto, es para que estemos atentos. Sansón sabía las consecuencias que podía tener por él desobedecer a lo que Dios le mandó. La historia de Sansón: él mató miles y miles de filisteos, pero la historia terminó con él porque lo llevaron al circo. Dice que lo llevaron a un palacio que tenían de sus dioses. Oiga, ¿para qué? Para burlarse de Sansón. Alabado sea el Señor. Se mofaban de él, el gran Sansón, el que asediaba a los filisteos, al que nadie podía resistirlo. Miren, véanlo ahí, se reían. Y dice que estaba aquel lugar lleno, repleto de gente. Era una fiesta, un Dios de ellos, en burla de Sansón. Pero cuando se burlaban de Sansón, también se estaban burlando del Dios que Sansón les servía. Alabado sea el Señor. Esa actitud de Sansón hizo que también se burlaran del Dios que él servía. Por eso no podemos nosotros caer en que se burlen del Dios nuestro al que usted le sirve. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la palabra que Sansón le dijo al muchacho que lo movía porque estaba ciego, le quitaron los dos ojos, lo sacaron: llévame, recuérdame de la pared del templo, llévame, están los pilares. El muchacho no sabía, lo llevó. Dice la Biblia que ya el cabello, porque parece ser que no fue de una vez, el cabello ya estaba creciendo y ya tenía el cabello otra vez largo. Ellos se le olvidó eso, para que te vean, porque el diablo a veces quiere amarrar, pero el diablo es bruto, hermano. Los inteligentes somos los hijos de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, no se deje envolver de Satanás, de su demonio, de su malicia. Usted tiene la mente de Cristo. Todo eso bombardeo que están diciendo por ahí por la red y contra la iglesia, hermano, usted tiene la mente de Cristo. No se deja amarrar el diablo. Y el muchacho inocentemente fue y lo colocó
en los pilares. Dice que Sansón de su corazón le hizo una oración a Dios y le pidió que le dé esa última oportunidad. Alabado sea el Señor. Y aquel lugar repleto de gente, hermano, lleno de gente. Allí estaba el rey con toda su gente. Y ahí sí cabe, como dice el dicho aquel: Señor, si yo soy tu hijo, respóndeme ahora. Dice la Biblia, hermano, que cuando movió aquel, todo se vino abajo. Mató más filisteo que en toda su vida de ministerio. Lo aplastó a todos allí, porque se estaban burlando no de Sansón, sino del Dios que Sansón servía. Y Sansón no era en su cabello que estaba la fuerza estaba en él obedecer a lo que Dios le había enseñado. Simplemente eso era un decir del cabello, pero la fuerza no estaba en ese cabello, porque yo sé que había más Meredú que Sansón en aquel tiempo. Había gente con la melena aquí. ¿Y por qué no tenía la fuerza de Sansón? Porque había algo especial. Yo quiero decir a usted en esta mañana que en usted hay algo especial de parte de Dios. Dios ha colocado algo especial en su vida. Por eso Él le llama la atención y le dice: por tanto es necesario que con más diligencia, debemos ser diligentes, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Y todos quedaron aplastados frente al Dios de Sansón. Sus enemigos quedarán aplastados frente al Dios que usted le sirve. Quien le hace la guerra quedará aplastado sobre el Dios que usted le sirve. Aquel que se levanta contra usted quedará aplastado sobre el Dios que usted le sirve. Pero para ellos, usted debe de honrar a su Dios. Usted debe de servir a su Dios por encima de sus flaquezas y debilidades. Sansón tuvo flaquezas, tuvo debilidades, pero él que hizo, la reconoció, que hizo, la confesó, que hizo, se arrepintió. Y aquel verdadero arrepentimiento hizo que Dios le devolviera la fuerza que él tenía como antes. Hermanos, nosotros tenemos flaquezas que andan con nosotros y se mueven con nosotros, pero en medio de ellas reconózcala y ponga a Dios por encima de todas esas flaquezas y debilidades, y siempre proclame que Dios es su Dios por encima de todo. Cuando Sansón tuvo esta conexión con Dios, entonces Dios le dio la fuerza. Pero si encontramos otras personas, también hay muchas en la Biblia que podemos ver que se deslizaron. Estamos hablando de la gravedad del descuido de la fe, de la gravedad de descuidar su conexión con Dios, de la gravedad de usted alejarse de los caminos del Señor. Ahí encontramos a David, otro gran hombre de Dios, un hombre que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. David era un paladín, hermanos, aleluya, un músico, era un adorador, era un salmista. David era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Pero también en David hubo un descuido. Cuánto adoran al Señor. No importa que tú seas pastor, no importa que tú seas evangelista, que tú seas diácono, que tú seas líder. No importa que tú seas adorador, no importa en el lugar que tú estés, siempre el enemigo buscará la manera de cómo quitarte las fuerzas espirituales. Siempre el enemigo buscará la manera de cómo detenerte, aleluya, del propósito que Dios ha señalado en tu vida. Hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ya Él nos lo entregó a nosotros. Nosotros caminar y llevar ese propósito, aleluya, al plan de Dios es nuestra responsabilidad. La Biblia lo presenta como aquel que le dieron en sus manos los talentos, como aquel que le dieron en sus manos las semillas y le dijeron: ve y siémbrala, ve y coséchala, ve y reprodúcela.
ve y multiplícala. El Señor ha puesto un propósito en tu vida. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese propósito? ¿Estamos yéndonos, nos estamos deslizando o estamos asumiendo el carácter de hombre y mujer de Dios? ¿Nos estamos dejando llevar por el vaivén de la vida, por el afectar de la vida, por el afán de la vida? Estamos como aquella semilla que se fue sembrada entre los espinos y que vinieron, ¿verdad? Y crecieron los espinos y que la ahogaron, la detuvieron su crecimiento. Pues estamos en aquello que cayó en el camino o en pedregales. ¿Dónde cayó esa semilla que Dios puso en ti? Aleluya. O en aquella que dio fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. Yo me propongo, quisiera dar la semilla, mi producción al 100 por uno. Pero si no me puedo el 30, yo algo quiero dar. Pero el enemigo no va a robar mi fe. El enemigo no me va a desenfocar, hermano. Yo siempre digo que aunque a mí me piquen a pedacito, cada pedacito de mí seguirá diciendo yo creo en Cristo. Cada pedacito de mi carne seguirá diciendo yo voy para el cielo. Cada pedacito de mí seguirá diciendo yo soy hijo de Dios. Cada pedacito de mí seguirá diciendo yo renuncio a todo lo que me aparte de Dios. Habrá aflicciones, vendrán situaciones momentáneas, aleluya, pero el Señor nos dice que de toda ella Él nos librará. Pero para Dios librarte es necesario que con más diligencia tú atiendas a las cosas que tú has oído. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué cosa? Justa retribución. Es decir, que llegará el momento cuando vendrá el juicio. Alabado sea el Señor. Sansón se salvó, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque él tuvo un arrepentimiento. Sansón tuvo un encuentro con Dios otra vez, y el Señor le extendió esa oportunidad. Otra cosa que vemos aquí, además de la gravedad de nuestro desvío de la fe, es el origen divino del mensaje anunciado por el Señor. Es decir, estamos aquí recibiendo una palabra que fue anunciada por el mismo Señor. Él es el que está diciéndonos a nosotros, Él es el que nos está dando esa palabra, y dice que fue entonces también confirmada por aquellos que la oyeron, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. El Señor nos está diciendo, yo le estoy dando a ustedes la palabra. Yo le estoy diciendo, como dio a sus discípulos, estaban tristes, estaban un poco acongojados. Ellos no querían escuchar en sus oídos que Jesús iba a morir. De hecho, cuando Pedro se le planteó de que Jesús iba a Jerusalén y que aquel iba a ser el último encuentro con ellos, dice la palabra que Pedro se le opuso al Señor en medio y dijo, mira, tú no vas para Jerusalén. Ya Pedro sabía lo que habían dicho, y el Señor mismo le había dicho a ellos. Dijo, no, tú no vas a subir. Y se le plantó en medio. Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Y Pedro, que estaba defendiendo a su maestro. Pero el plan de Dios era que Jesús fuera a Jerusalén. El plan de Dios, ¿cuál fuera? Que fuera apresado. El plan de Dios, ¿cuál era? Que Él fuera a la cruz. El plan de Dios, ¿cuál fuera? Que Él muriera en la cruz por ti y por mí. El plan de Dios era que Él resucitara al tercer día. Y ahí tenemos nosotros la garantía de la salvación. Si Cristo no muere, hermano, nosotros fuéramos salvos. Nosotros somos salvos por la muerte de Cristo, por su resurrección. Entonces el Señor mismo está dando la palabra de que realmente, aleluya, de estas cosas, y nos está llamando la atención. Pero también dice que fue confirmada esta verdad por los testigos presenciales. Allí estaban los discípulos, los apóstoles, esta gente comenzaron a anunciar el nombre de Cristo, comenzaron a anunciar la verdad de Dios. Entonces aquí hace la pregunta el apóstol y dice,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alabado sea el Señor. Él hace esta pregunta. Entonces la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana es: ¿cómo escaparemos? ¿Hay otra forma, hay una manera de escapar? ¿Usted cree que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cómo nosotros podemos escapar, hermano? Debemos de poner atención a esto. Sabes, mire, hay cristianos que si su matrimonio no funciona y se va a pique, como decimos nosotros en buen dominicano, también esa familia se desenteja los hijos. Hay personas que si su situación económica le va mal, la fe de ellos también se va a pique. Allá había un hermanito que yo siempre le preguntaba: hermano, ¿y cómo está la fe? El pastor, la fe está chiquitita. La fe de ese varón nunca le crecía. Es decir, hay cristianos, hermanos, que cualquier crisis que ellos estén pasando afecta su fe. ¿Sabe por qué esto sucede? Porque no han puesto atención a las cosas que han oído de parte de Dios. Si nosotros ponemos atención a este texto sagrado, a lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, frente a las crisis que nos vienen a todos nos vienen. Cuando usted lee el pueblo de Israel, cuando usted lee los grandes siervos de Dios, ¿cuántas crisis no pasaron esa gente? Pero ¿cuál fue el resultado final? ¿Cuál fue el resultado de ellos? Que perseveraron, dice la Biblia, que perseveren hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Por eso el apóstol se hace esa pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? Yo quiero decir en esta mañana que ni siquiera Dios mismo tiene esta respuesta de cómo escapar, porque ya Él nos dio a nosotros el escape de salvación, y es la dádiva de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, aleluya, que fue dada a través de Cristo. Es una dádiva, es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros de ser salvos. Hermano, las cosas más grandes Dios ha puesto en sus manos: la salvación del alma. Hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Quién sabe qué tiempo tiene la eternidad? La profundidad del abismo, ¿quién sabe eso? El universo, ¿quién podrá dar esta respuesta? ¿Qué tan grande es el universo? ¿Quién podrá dar esta respuesta? Esa respuesta no tiene. Esa pregunta no tiene respuesta. Entonces, cuando decimos ¿cómo escaparemos?, no hay respuesta para ello. Alabado sea el Señor. Ya el Señor hizo lo necesario para que usted y yo fuésemos salvos. El Señor vino y pagó un precio alto. Aleluya. Él vino y murió por nosotros. Es decir, que hay un peligro, hermano, el descuido espiritual. No hace falta rechazar a Dios de forma violenta para perderse. Hasta con la negligencia o la indiferencia, oiga bien, daría lugar al descuido ante este tan glorioso y grandioso regalo que Dios nos ha dado a nosotros. La indiferencia, la negligencia son factores que te pueden ligar de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted puede ser un creyente en Dios, pero vivir una vida diferente, en diferencia con lo que Dios te ha llamado. Usted puede ser un hombre de Dios, pero entonces usted es negligente. Ya en los códigos nuestros penales está, por ejemplo, que hay acciones penales que usted va preso por negligente. El caso de que se está juzgando de la discoteca aquella que se colapsó,
Una de las cosas que se mencionan aquí en el expediente es ¿qué cosa? La negligencia. Entonces, si usted se hace negligente, hermano, mire, Dios le va a pasar factura. Amén. Si usted se hace diferente, hay gente que no, lo mismo, amén, lo mismo, gloria a Dios, lo mismo, aleluya. Ni pan, ni fun, nada. Hermano, hay que estar comprometido con Dios. Díganle, hermano, que está a su lado, hay que estar comprometido con Dios, hay que estar comprometido con la causa de Dios, hay que estar comprometido con el reino de Dios, hay que tener la definición de quién soy como hijo de Dios. No hay término medio, hermano. No hay término medio. O Dios o el otro. ¿Tenemos claro, iglesia? O Dios o el otro, no hay otro. Dice la palabra que esté en el medio, Apocalipsis le llama tibio. ¿Y a los tibios qué dice la Biblia? Entonces hay que definirse, hermano. ¿Hay alguien que no está definido aquí? ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto alaban? El que está definido puede oír, hermano, que se está cayendo, mire, todo eso por allá. Se queda firme quien ha creído. Y dice, como dijo aquel paladín de la fe, yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Y del polvo se levantará aquella voz profética de este gran hombre de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. El que está definido dice como aquella reina. Y si perezco, yo lo voy a hacer para Dios. Yo me voy a lanzar para Dios. Yo voy a seguir hasta adelante para Dios. Nadie me va a detener en Dios. Aleluya. Hermano, Dios no quiere gente vacilante. Dios no quiere gente que sea como la ola del mar, que un momento están allá y otra vez están aquí. No, Dios quiere gente firme. Dios quiere gente con base firme. Aleluya. Hermano, es un regalo que Dios le ha dado, la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como la que se nos ha entregado? A usted no se le entregó cualquier cosa. Ahora, además del precio que se pagó por eso que a usted le entregaron, hay otro precio que usted tiene que pagar. Ya usted se la regalaron, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el asunto no es subir arriba, sino mantenerse ahí. En los campos hacen una fiesta, una cuestión de un palo encebado, no sé cuánto han visto eso, y le ponen un premio allá arriba. El lío de enganchar, se ponían a lo grande con bailopé, lo ponían abajo. ¿Verdad? Los muchachos se la buscaban y se iban pichando ahí para arriba de otro. El asunto es mantenerse allá hasta alcanzar ese premio. Hay un premio que ya Dios te lo entregó en tus manos. ¡Aleluya! Ahora tú tienes que buscar la forma de cómo subir y quedarte con ese premio en tus manos. El premio de la victoria, el premio de la salvación, el premio de la vida eterna. Ha sido un regalo de Dios. Dios te lo regaló. Ahora, si tú caminas de una manera tibia, donde nada es nada, ni te importa nada, ni lo mismo que lo mismo, ni eso no importa, tú no vas a obtener. En estos caminos, quienes pueden llegar son aquellos que se vuelven fanáticos en Dios, aquellos que solamente miran al Señor. Por eso el escritor de los Hebreos, capítulo 12, pudo expresar: puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, hermano. Si usted pone la fe en el pastor y el pastor falla, se derrumbó. Si usted puso la fe en su pareja, que no es esa mujer, el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, y también le falló, se derrumbó.
Si usted pone la fe en alguien, en su papá, en su mamá, en su amigo, en que, qué sé yo, cuando yo esté apurado me va a meter la mano, y si no le mete la mano, ¿qué va a pasar? Mi fe debe ser inquebrantable. Sepa, oh rey, que si nuestro Dios nos lo libra, de todo modo yo no vamos a adorar su estatua. Esas son gente convencida. Dios está buscando gente así. Yo creo que en esta mañana hay gente esas que están convencida, aleluya, en el Dios que ellos han creído. Alabamos al Señor para siempre. Una salvación incomparable se le llama tan grande porque fue iniciada y promulgada por el propio Jesucristo, superando cualquier revelación de otros mensajes del pasado. El mismo Señor, y dice también la palabra que habían testigos allí que lo atestiguaban. La verdad fue validada y transmitida a los creyentes por aquellos que creyeron, por aquellos que oyeron directamente del Señor. Están los apóstoles y los primeros discípulos respaldando esta por señales. Y dice el versículo que le sigue: testificando Dios juntamente con ellos, versículo 4, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es necesario, hermanos, que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. El mensaje de salvación comienza a ser anunciado por el propio Jesús y fue confirmado por estos apóstoles a través del Espíritu Santo dando señales. Por eso, hermanos, hoy lo que Dios quiere de nosotros es que miremos en quien nosotros hemos creído. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo podremos escapar nosotros si descuidamos? Si somos indiferentes, si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos ha dicho. Palabras tras palabras que Dios anuncia aquí, es porque Dios quiere que nosotros pongamos la atención. Y si decimos, mis amados, de la cantidad de personas descarriadas, hay que mirarse en el espejo, porque usted puede pasar por ahí, pero eso es a lo que no atiende a lo dicho por Dios en su palabra. Yo conozco gente que nos encontramos, que de infancia estuvimos juntos en la iglesia, otro en lo secular, las escuelas, y cuando nos encontramos después de 30 y 40 años me dice: y todavía tú eres cristiano. Y por la gracia yo le puedo decir: aquí estoy aquí todavía. No soy perfecto, hermanos, hay mucha imperfección en mí, pero yo he tomado la decisión de servir al Señor. Yo recuerdo que cuando nos convertimos, a mí me hacían bullying los amigos y me decían: tú estás en la iglesia porque tu padre te obliga, tú estás obligado a ir, tú vas a la iglesia porque ellos te obligan. Así que me decían los muchachos en la escuela, me tiraban de toda forma. Otros me decían: cuando llegue la fiesta de Navidad, tú vas a soltar eso. Amén, siempre me ponían en fiesta. Hermano, ya han pasado como 40 fiestas y todavía estoy diciendo: Cristo vive, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, aleluya. Todavía estoy aquí atento a las cosas que yo he oído, porque Jesús bien se lo dijo a sus discípulos en medio de su tristeza y que ellos estaban siendo, quizás creían que iban a estar abandonados. Él dijo: no, yo no lo voy a abandonar nunca. Pedro se le puso enfrente a Jesús y le dijo: tú no vas a ir a Jerusalén. Pero luego entonces, cuando Jesús regresó, dice que le confortó diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, que dijo, hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que ustedes
yo esté, usted también esté. Aleluya. Y en ese lugar, hermanos, que Jesús está preparando, allí estamos nosotros. Ve hacia allá, ve a su asiento, ve allí a aquel lugar. Aleluya. Por eso es necesario que con más diligencia usted atienda lo que te ha creído. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? A lo que fueron anunciados atrás en el Antiguo Testamento, todo lo que se le dijo fue así. Le cayó el juicio encima. A nosotros, gracias a Dios, nos cayó la salvación. Abrace su salvación. Acuérdese a ella. Sea lo que sea que le digan, que nada ni nadie, el apóstol Pablo dijo, nada ni nadie me causa molestia ahora, me causa molestia, porque yo llevo mis espaldas la marca de mi Cristo. Yo llevo en mi corazón la marca de Cristo. En esta mañana nosotros vamos a celebrar un memorial, de ese memorial, aleluya, que Jesús dijo que debemos nosotros de hacerlo mientras Él regrese. Allí hay algo profético de Jesús. Allí está la profecía de Cristo, aleluya, de que vendría por nosotros y nosotros le estamos esperando. Por eso hacemos este memorial de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, Cristo volverá por nosotros y Cristo nos llevará al cielo. A fin estaremos con Él para siempre. Para siempre. Aleluya. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. El Señor ha prometido, iglesia, estar contigo. Amén. Hasta el final. Pero sabes, el Señor no nos obliga. El Señor nos puede escoger. Aleluya. Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿tú estás como? Cansada, afanada. Y le dijo más. ¿Qué más le dijo? Una cosa te digo, que escoja la mejor parte. Y María, ¿qué hizo? ¿Cuántas Marías hay aquí? Aquí estamos. Hemos cogido la mejor parte. Hemos cogido la parte de servir al Señor. Aleluya. Hemos cogido la parte de servir al Señor. Por eso estamos aquí, iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder estar convencidos de en quién hemos creído. La próxima crisis que va a llegar a tu vida, que no sea un motivo de tu renunciar de en quién tú has creído. No hay escape, no hay otro lugar, no hay cómo escapar. El escape está en Cristo. El escape se llama Jesús. Aleluya, ya tú escapaste en Cristo. Ya tú estás guardado en Cristo. Ya tú estás, aleluya, ligado a Cristo. Ya tú tienes la mente de Cristo. Ya tú estás unido al cuerpo de Cristo. Entonces, que nada ni nadie te haga desviar. Así como Lot miró hacia adelante, sus hijas miraron hacia adelante, solo la mujer miró atrás. Que no seamos nosotros la mujer de Lot. Vamos a mirar hacia adelante. Vamos, hermanos, vamos hacia adelante. Mirando a quién? A Cristo. Aleluya. Por encima de todo. Señor, te doy gracias por esta salvación tan grande que tú nos has regalado. Nosotros no siendo merecedores de ella, Señor, pero tú en tu gracia, en tu amor, aleluya, hiciste hacernos partícipe de ella. Señor, en nuestras debilidades, ayúdanos, porque nosotros estamos convencidos de que sin ti no somos nada, que fuera de ti no tenemos nada, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, que tú nos ayudes para un día entrar triunfantemente a aquel lugar, en aquella multitud que Juan dijo que no había forma de contarla.
aquella muchedumbre, aleluya, allí estaban nosotros tus hijos, Señor, allí estaba mi mano levantada, aleluya. Señor, solo te pido que me ayude en el camino, necesitamos tu ayuda, así como dijeron los discípulos en ese momento. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, ayúdame a seguir caminando hasta el final, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero ser uno de esos. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero ser uno de esos que hasta el final con Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor.